Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día. Ciro por la Mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este lunes. Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Yo voy a buscar a todos los presidentes de los partidos. Quiero fortalecer el diálogo con todos y también tendré una reunión con todos los gobernadores, aseguró por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El secretario de Gobernación dijo que ratifica a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos porque ha hecho un excelente papel en esa área y es un servidor público de primera. Sobre las protestas de la CENTE y bloqueos a la camioneta del presidente López Obrador en Chiapas el fin de semana, dijo que hay que atender las protestas de los maestros y darles una solución. Adán Augusto aseguró que en la Ciudad de México hay menos truenos que en el trópico y que paciencia y prudencia le enseñaron sus mayores. Yo creo que Alejandro ha hecho un excelente papel en el área de derechos humanos y no tiene por qué cambiarse. Creo que es un servidor público de primera. ¿Buscará usted o esperará que lo busquen los presidentes de los partidos? Pues he tenido oportunidad de platicar telefónicamente con algunos de ellos y yo voy a buscarlos y voy a ponerme a la disposición de ellos. Tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que intentarlo, y si hubiese elementos adicionales de tensión política, pues hay que trabajar para distender. El discurso del secretario de Gobernación tiene un tono correcto y un buen intercambio de ideas. Es un primer paso para abrir esta nueva legislatura, afirmó por la mañana Rubén Moreira, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Dijo que en el PRI tienen una agenda propia, que será una legislatura con muchísimo trabajo y que él tendrá que facilitar las cosas y conducir el debate interno de la mejor manera. Al día de hoy han sido vacunados 57.440.000 mexicanos, equivalente al 45.5% de la población. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 526.000 vacunas diarias. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 18 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, dice el presidente Ciro que ya se tardó el Tribunal Electoral de la Federación en dar a conocer los datos finales de la impugnación que hizo Movimiento Ciudadano por la victoria de Laida Sansores. Especificó el Tribunal Electoral de la Federación que el reconteo era solamente uno de los elementos que se tenían que valorar por la inconformidad que hizo Movimiento Ciudadano. O sea, no nada más es el reconteo y confirmar que Laida ganó. Evidentemente, son otras cosas. Habrá una sesión, por supuesto, donde ya se entregó además el sábado todo el reconteo y los resultados se entregaron el sábado a las oficinas del Tribunal Electoral de la Federación. Hay un solo periodista en Campeche que está adelantando algunos datos y probablemente Ciro pues, tenga razón, porque de 139.883 votos que el tribunal local le concedió a Laida, habría subido a 140.251, ¿no? Simplemente 371 votos más. En el caso de Eliseo Fernández Montúfar, habría descendido 337 votos y pues por ahí, como comentábamos, pues no suele ocurrir y ya tenemos una historia desde la elección del 2006 que se abrieron varios paquetes cuando el grito de voto por voto, casilla por casilla. Ya hay un aprendizaje, hay una experiencia. Cuando se recuentan los votos, la diferencia con el resultado ya conocido y expresado es mínima, como parece será el caso de Campeche. Sí. Así que
solamente para tomar el tema del reconteo. No sabemos si hay algunas otras violaciones muy claras que hay en contra del tribunal, pero pues simplemente confirmar el triunfo de Laira, incluso con 371 votos más. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:09, llegó el 30 de agosto, el día en el que la autoridad ha llamado a todas las escuelas de México, primarias, secundarias, para que reabran los salones de clase y se comience este ciclo escolar. ¿En dónde estás, Marco Silva? Buenos días. ¿En qué parte del país o del Valle de México? Estoy en el sur de la Ciudad de México, en el barrio San Pedro de Xochimilco. Bien lo dices, se cumplió el plazo, llegó el lunes 30 de agosto y hace un rato comentaba Ciro de la importancia que tiene la intervención de la Secretaría de Educación Pública Federal para que nos dé una idea de en qué medida se respondió a este llamado a los padres de familia y a los maestros para que regresaran a las aulas. Pues lo que hemos visto hoy es que el llamado ha tenido pues una importante respuesta, Ciro. En la secundaria 107 en Xochimilco, que son imágenes que vamos a poder ver en unos segundos, todavía casi de noche, o quiero decir sin que haya amanecido, fue un número importante de alumnos el que se juntó afuera de esta secundaria 107. Y ahí están las imágenes ya, y ahí están las imágenes, Marco, de pues la clásica imagen. Rápidamente se para un coche, se bajan a las carreras, los empujan al chamaco y ahora están de regreso. Imágenes cuando menos en esa parte de Xochimilco. Y sabes, Ciro, la verdad es que los papás en su gran mayoría sí preocupados, nerviosos, pero también ya en una actitud bien clara de dejar a sus hijos en la puerta de la escuela. Son las imágenes clásicas, Ciro, tienes toda la razón, sí. Pero son imágenes que se están dando en pandemia. Bueno. La gran mayoría de los chicos con careta, todos con cubrebocas, insisto, los papás haciéndole todavía muchísimas preguntas a los profesores, tanto así que se quedaron minutos después de la entrada a la escuela para poder hablar con el director, planteando dudas genuinas de un esquema, Ciro, que pues se está poniendo en práctica en este momento. Había un papá que le decía al director en la puerta, oiga, se están juntando demasiado aquí, ¿por qué no van a sus salones? Y dice, espéreme, los vamos a juntar primero en el patio y después ellos van a saber dónde están sus salones. Entonces, yo creo que los protocolos de lo que tanto hemos hablado durante estas semanas, pues están ahora a prueba, pero sobre todo están a prueba porque tendrán que ajustarse según la realidad que cada escuela está viviendo el día de hoy. Estamos también enseñándote en este momento, por ejemplo, imágenes de otra primaria muy cerca de la secundaria que ya habíamos visto, también de nombre Xochimilco, también en el barrio San Pedro. Estas son imágenes en vivo, la directora sale y atiende a cada una de las mamás. Este pequeño desde hace rato no ha podido entrar, suponemos que trae algún pendiente en cuanto a su carta responsiva, probablemente en cuanto al filtro sanitario, pero bueno, también aquí lo que hizo la directora, por ejemplo, es, papás, si ya entregaron a sus hijos, nos vemos a la 1 de la tarde, aquí ya no hay razón de que tengan que estar, despéjenme la entrada, y pues bueno, Ciro, ya finalmente llegó el 30 de agosto y ahora en los próximos días, la primera semana, quizá 15, no más, saber cómo le fue a todo el país, a estas más de 260,000 escuelas que el día de hoy, como lo estás viendo, abrieron sus puertas y en general, por los ejemplos que conocemos aquí en la Ciudad de México, la respuesta ha sido buena. Bueno, ¿a dónde más te vas a mover? Ahorita voy hacia la normal, hacia la Escuela Normal de Maestros, a la zona de Miguel Hidalgo, después voy hacia el norte, a la Gustavo Amadero, y por supuesto también estaremos buscando el cierre de las clases del día de hoy, entre las 12:30 y la 1:40 de la tarde, estaremos también buscando escuelas particulares para saber cómo les fue a ellos, pero bueno, aquí están ya las primeras imágenes, las primeras postales, 17 meses después. Los niños están regresando. Algunos no conocían ni su escuela, Ciro. Pues no, 17 meses después, y pues así ha sido la pandemia. México fue de los países duros en cuanto al cierre de escuelas. Cerraron las escuelas en marzo, cuando, a ver si nos da la cifra, Sofía, cuando la cifra de contagio semanal, ¿qué estaría? En el orden de los 5,000.
5,000, 7,000 contagios, se cerraron todas las escuelas. Hoy que el promedio de contagios está 3 o 4 veces arriba, se reabren todas las escuelas. Pero pues así ha sido el aprendizaje y así ha sido la experiencia en el COVID, Marco. Sí, efectivamente, si me das oportunidad, digo, los papás los movieron muy rápido de la entrada de la escuela, pero esto es lo que reflejan muchos de ellos, porque estuvieron repitiéndose cada que le hacíamos una pregunta. Esto es lo que nos dijo una mamá hace apenas unos minutos, antes de que las maestras le pidieran que desalojara el espacio, Ciro. Vamos a escucharla, si te parece. Pues mire, ella sí quería venir, nosotros no queríamos, pero ella ya se aburrió de estar en la casa. Entonces, pues, ahorita vamos a probar esta semana. Si yo veo que nada más no, pues no la voy a traer. Nada más voy a probar hoy y el miércoles que le toca clase. Bueno, entonces, hablamos ellos también, Ciro, pues en sus apuestas. Claro que sí. Gracias. Pendiente. Gracias, Marco Silva. Y en Azcapotzalco, ¿qué está pasando por allá, Leopoldo Espejel? Buen día. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Efectivamente, pues el retorno a clases de manera presencial ha provocado algunas opiniones encontradas por parte de los padres de familia. Y es que, como tú observas, aquí en la escuela Amalia González Caballero de la colonia El Rosario, pues los padres de familia están exigiendo que las clases sean virtuales porque no encuentran condiciones de sanidad y sobre todo pues las condiciones en las instalaciones de la escuela para que esto ocurra de otra manera. De hecho, han puesto algunas cartulinas y han impedido el acceso de los maestros y ya hay una comisión al interior para tratar de firmar un acuerdo para que las clases sean de manera virtual, principalmente, y presencial. ¿Cuál es el motivo de su protesta, señor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como tal, pues justamente la necesidad, en este caso, imperiosa de salvaguardar la salud de los niños. Esa es la principal. Justamente estamos buscando un sistema de clases en línea como lo habíamos venido manejando, justo por eso. La escuela no tiene las condiciones necesarias para poder implementar un nuevo ciclo, tanto en el tema de seguridad de salud como de seguridad general. O sea, no tenemos luz, no tenemos agua, no hay una línea telefónica de emergencia. Por eso es que, bueno, la Comisión de Padres y todo este grupo nos estamos reuniendo con la finalidad de que lleguemos a un acuerdo con la dirección, con la Secretaría de Educación Pública, que podamos obtener nuevamente las clases virtuales porque nos estaba negando ese derecho. Muchas gracias, Ciro. Pues es lo que está ocurriendo. Ya hay una comisión al interior de esta escuela primaria para firmar este documento en el cual se permita de manera formal la actividad de las clases presenciales y también las clases a distancia. Al interior está una comisión ya de la Secretaría de Educación Pública y es parte de lo que está aconteciendo en este regreso a clases, Ciro, pues no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Gracias, Leopoldo. Bueno. Gracias. Vamos a otra parte del país, ¿no? Está recorriendo el país. Guadalupe. Que no iba a hacer clases, eso dijo la gente de la CENTE. A ver qué tal. En Guerrero. Uh-huh. ¿Estás en qué parte de Chilpancingo, Guadalupe Gutiérrez? Buen día. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días, te saludo con gusto desde Guerrero, en Chilpancingo. Me encuentro en la colonia El Tomatal, al surponiente de la ciudad capital. Estoy en la escuela secundaria Wilfrido Maciús, la escuela secundaria general del sector público. En este lugar, Ciro, auditorio, no aperturaron las clases, las aulas, derivado al semáforo rojo en Guerrero. Los alumnos, más de 666, iniciaron sus clases de forma virtual, más los de nuevo ingreso. Lo único que se ve en este lugar son los oficios de reinscripción. El portón, que es de color gris, se encuentra cerrado y, bueno, más bien no hay ningún maestro en este lugar que cuenta esta escuela secundaria con 117 maestros, que es el plantel de maestros, la plantilla de maestros, y bueno, hasta el momento en este lugar no aperturaron las aulas como en varias escuelas del estado de Guerrero. Se prevé que inicien sí en Guerrero las clases, pero en zona rural, así lo determinaron las autoridades educativas, y en tanto, bueno, continuará estas clases de forma virtual en 3 fases, de acuerdo a lo que señalaron las autoridades de educación. El CONAFE, Ciro, es el que continúa con las clases, es una educación comunitaria y solamente en la zona rural y principalmente en la zona de la montaña y Costa Chica se prevé que 300 escuelas en todo el estado de nivel básico, preescolar y primaria, de secundaria y federales inicien las clases presenciales o semipresenciales.
Hasta el momento, aquí en Chilpancingo, en esta escuela no aperturaron las aulas, Ciro. Muchas gracias, Guadalupe. Atentos y pendientes. Gracias. Buenos días. Bueno, pues entre los varios estados, Ciro, en donde vamos a estar presentes, ya han, pues varios de los gobernadores, por ejemplo, la jefa de gobierno ya participó en estos enlaces en la conferencia de la mañana, el gobernador de Yucatán, el gobernador de Chiapas, el gobernador del Estado de México, en estos enlaces, pues más o menos rápidos, ¿no?, del presidente, justamente para este inicio de clases. Así que por lo pronto nos vamos a hacer una pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Sofía. En el Palacio Nacional están haciendo enlaces a los distintos estados para el tema del regreso a clases. El primer enlace iba a ser con la Secretaría de Educación, que está allí en Veracruz, con el gobernador Cuitláhuac García, pero no pudieron conectar la transmisión. Entonces comenzaron con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, después se fueron a Yucatán, después Chiapas, el Estado de México, Guanajuato, después se fueron visualmente a Jalisco, pero el audio era de otro estado, entonces tuvieron que... Sí, estaba hablando el gobernador Alfaro, pero el audio que se escuchaba era algo más, entonces pide el presidente a ver que nos espere el gobernador porque vamos a arreglar. Mientras se fueron a Chihuahua, tienen por ahí varios problemillas con los enlaces, se les cortan, se les caen, ahí tienen mal audio. De Chihuahua, Javier Corral. Ahora está justo el gobernador de Chihuahua. No, sí se escucha el gobernador Javier Corral, pero hasta el presidente tuvo que decir, pues vamos a tener que comprar nuevo equipo porque pues no están conectando bien, dice el presidente. Perdón. Bueno, cuenta, a ver si salen los 32. Pues bueno, 31, no creo que salga el de Tamaulipas. Parece que está nuestro operador allá trabajando en Palacio Nacional. Sí, suena familiar. Bueno, cambio de tema con gran oportunidad, coincidiendo con el inicio de una nueva legislatura, con las nuevas autoridades, los nuevos presidentes en las dos cámaras, senadores, diputados. Aparece el 10º reporte legislativo de Integralia. Y bueno, en el resumen ejecutivo que hacen algunas de las conclusiones sobre la anterior legislatura. La anterior legislatura. Pues sí, que asumió hace 3 años, hace exactamente 3 años, a estas alturas del 2018. Dice este reporte Integralia, se erosionó el contrapeso legislativo del Poder Ejecutivo. La amplia mayoría de Morena en ambas cámaras, sobre todo en diputados, mermó la deliberación. La oposición careció de unidad y liderazgo. Y luego ya va dice, se redujo el costo presupuestario del Congreso, pero prevalece la opacidad. Se redujo el número de comisiones legislativas, pero prevalece el mal desempeño. Asuntos positivos, marca algunos asuntos positivos. ¿Cuál sería, cómo le explicarías al auditorio, o cómo definirías, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, la actuación de esa legislatura? ¿Y qué ves con estos movimientos del fin de semana para la legislatura que está entrando en funciones? Buen día, Luis Carlos. Muy buenos días, Ciro y Manuel. Yo diría que la característica principal que define el comportamiento de la legislatura que mañana termina es la hegemonía de un partido, Morena, que causa sumisión al presidente de la República, como si fuera una recreación del comportamiento del PRI en el siglo XX. Y esto me parece que es el mayor retroceso que tenemos en esta legislatura, que la hipermayoría de López Obrador lo que hizo fue generar que Morena acatara todas las instrucciones del presidente sin cambiarle una coma a sus iniciativas. 2, que abdicara de su función de control del gobierno, tanto en el tema del presupuesto, del gasto público, en general, la función de revisión, de alerta, de llamar a cuentas. Y tercero,
creo yo que en temas globales de la calidad de la legislación, se trata de la legislatura que más revisión constitucional ha tenido sobre sus aprobaciones o reformas. Hay una cantidad enorme de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales que están siendo revisadas por la Corte, en buena medida por indiferencia, por descuido, por falta de interés de esta legislatura de cuidar la constitucionalidad y legalidad de lo que aprobaba. Y finalmente te diría que otra característica es la omisión legislativa. El Congreso aprobó muchas reformas que traían obligaciones posteriores para ajustar leyes, para emitir leyes reglamentarias, y hoy en día ha habido 46 obligaciones transitorias para expedir legislación que venció el plazo y no se llevó a cabo. Entonces, a pesar de que hay algunas cosas buenas, como es el hecho de que se redujo el costo del Congreso, como es el hecho de que en la negociación de presupuestos se eliminaron los llamados moches, y como alguna legislación que por supuesto es positiva, yo te diría que en general el gran problema es la sumisión del Congreso frente al presidente, y esto me parece que es un asunto muy, muy desafortunado. Bueno, ¿y qué ves con las señales que se han dado del viernes, del jueves para acá, Luis Carlos? Que permitiera alentar un poco más de pluralidad, de discusión, de debate y de resultados en las votaciones en la legislatura que se instala mañana. Bueno, comienza a funcionar el miércoles. Yo creo que si la supermayoría morena en la legislatura que mañana termina va a cambiar y se va a moderar porque ya no va a tener mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eso significa que muchas de estas características negativas que acabo de mencionar se van a moderar. Y yo creo que la nueva legislatura va a tener mejor desempeño simplemente porque va a haber más pluralismo, hay más nivelación de fuerzas, la oposición va a presidir la Junta de Coordinación Política, me parece que es una buena señal, me parece que no se dio el transfugismo que ocurrió hace 3 años, me parece además... No se ha dado, Luis Carlos, no se ha dado, se puede dar en cualquier momento. Yo creo que si se da marginal, porque ya no hay ningún incentivo como hubo hace 3 años de hacerlo. Hace 3 años se dio antes de que se instalaran los órganos de gobierno para que Morena presidiera la Jucopo durante 3 años. Eso ya se asignó el día de ayer, de tal forma que va a ser muy marginal, Ciro. Y además, creo que otro aspecto que puede tener positivo esta legislatura es que hay 145 diputados que van a repetir. Y eso significa que toda la novatez que caracterizó a la legislatura que mañana termina, que fue enorme, ya va a ser menos aguda, va a haber más experiencia, y yo espero que sea un mejor desempeño. En el Senado, estos fenómenos de la sumisión fueron menores porque en el Senado Morena no tenía mayoría calificada y hay más nivel y más experiencia. Entonces yo creo que va a ser una mejor legislatura respecto a la que termina el día de mañana. Lo veremos. Muchísimas gracias. Buen día, Luis Carlos. Gracias, Ciro. Muy buenos días. Al director general de Integralia Consultores. Documento muy completo, recomendable, que seguro está en la página de Integralia, donde también detalla los trabajos de las comisiones, las veces que se reunieron, los avances que tuvieron, si es que estos los tuvieron. Un documento amplio, muy, muy detallado, y como bien dice Luis Carlos, pues va comparando las legislaturas desde la famosa 57, la del año 97 a 2000, ¿no? Aquella segunda del gobierno del presidente Zedillo, hasta actual, ¿no? Ya ahí más o menos vas viendo cómo 24. Se van... Sí, correcto. Cómo se van equilibrando o no las fuerzas políticas dependiendo del presidente en turno, ¿no? Es más o menos lo que está planteando. Bueno, sigue el desfile de gobernadores ahí en la conferencia mañanera. Ya pasó, como veíamos, a Javier Corral, ya también pasó Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla. Pues ahí están pasando los gobernadores que han participado justamente en este reinicio de clases. Algunos, por ejemplo, ya tenemos reportes de Acapulco, ¿no? Nuestro compañero Marco Antonio Aguileta nos dice, pues acá en Acapulco 90% de las clases son virtuales, de plano virtuales, ¿no? Para más o menos tener ahí una idea de cómo están las cosas en ¿Y algunos con quién puntos del discute el país. presidente? A ver ahí, ¿con quién está hablando? Está en un enlace con quién ahí, Sofía. Se está enlazando con vamos alguien. A escuchar una mesa con... El gobernador de Puebla está hablando con él, nada más le pide que...
Que hable más fuerte. No, que estén muy pendientes los doctores, que haya coordinación entre escuelas y el sector salud para que se cuiden bien a los niños. Y es lo que está diciendo médicos para eso. Está demostrado que tienen menos riesgos los niños, las niñas. Y en el caso del personal educativo, ya todos prácticamente están vacunados, están protegidos. De todas maneras, vamos a estar pendientes y guardando todos los protocolos, cuidándonos todos. Y adelante, gobernador de Puebla. Muchas gracias. Contéstele, gobernador. Estamos en un día histórico en la educación en México. ¿Y ahora con quién? Es que justo ya le cambiaron. A todas las madres y padres de familia les agradecemos su esfuerzo y su compromiso de traer. ¿Quién es la secretaria de Educación? Y a todas las ¿De Puebla escuelas. debe ser? Todo el personal. Sí, debe ser, hasta que manden el cargo. Porque además de tener a los funcionarios estatales, tienen funcionarios de los gobiernos federales en cada uno de los estados. Por ejemplo, del gobierno federal, perdón. Por ejemplo, en Chihuahua estaba el director de CONAFE, estaba ya Gabriel Cámara de representante del gobierno federal en Chihuahua, y así están varios en los diferentes Suponemos estados. que en Chiapas estará el director del Instituto Nacional de Migración. Ya que está por ahí, súmese a la conferencia de prensa ahí con el... En Chiapas estaba el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro. Y era la titular del INEA, quien estaba hablando ahorita. Bien, ¿no? Ahí el gobierno se empeñó desde hace un mes, cuando menos, en este regreso masivo a clases y pues lo están promoviendo. Este lunes, ahí con la participación de la mayoría de los gobernadores. 8:35, volvemos. Leiva por la mañana. 8:39 por la mañana, esta es la información. Yo voy a buscar a todos los presidentes de los partidos. Quiero fortalecer el diálogo con todos y también tendré una reunión con todos los gobernadores, aseguró por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El secretario de Gobernación dijo que ratifica a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos porque ha hecho un excelente papel en esa área y es un servidor público de primera. Sobre las protestas de la CENTE y bloqueos a la camioneta del presidente López Obrador en Chiapas el fin de semana, dijo que hay que atender las protestas de los maestros y darles una solución. Adán Augusto aseguró que paciencia y prudencia le enseñaron sus mayores y que en la Ciudad de México hay menos truenos que en el trópico. Yo creo que Alejandro ha hecho un excelente papel en el área de derechos humanos y no tiene por qué cambiarse. Creo que es un servidor público de primera. ¿Buscará usted o esperará que lo busquen los presidentes de los partidos? Pues he tenido oportunidad de platicar telefónicamente con algunos de ellos y yo voy a buscarlos y voy a ponerme a la disposición de ellos. Tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que intentarlo, y si hubiese elementos adicionales de tensión política, pues hay que trabajar para distender. El discurso del secretario de Gobernación tiene un tono correcto y un buen intercambio de ideas. Es un primer paso para abrir esta nueva legislatura, afirmó por la mañana Rubén Moreira, nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Dijo que en el PRI tienen una agenda propia, que será una legislatura con muchísimo trabajo y que él tendrá que facilitar las cosas y conducir el debate interno de la mejor manera. Más del 90% de las escuelas en la Ciudad de México están abiertas, informó esta mañana Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal de la capital. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 17 centavos. Saludamos a Eduardo Clark, el director del Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, buenos días. Hola, Ciro, gracias por el espacio, gusto acompañarlos. Muchas preguntas, Eduardo, desde hace varias semanas de por qué no se ha vacunado a los jóvenes, 18 a 29 años, de 5 alcaldías de la Ciudad de México.
¿Por qué este rezago, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Azcapotzalco, Coyoacán y Coajimalpa? Claro, como bien señalas, hay 5 alcaldías que no hemos tenido la oportunidad de vacunar con primera dosis. Son esas 5 que mencionas, representan cerca del 40% de los jóvenes de 18 a 29 de la ciudad. Y hasta ahora la razón por la cual no hemos iniciado estos operativos tiene que ver con que no se han asignado de parte de la Federación las vacunas para hacerlo. Sí. Cada semana la Federación nos va asignando vacunas y en las últimas semanas no hemos recibido vacunas más que para prácticamente segundas dosis. ¿Y ante esto esperar a que lleguen? Sí, ¿no hay de otra? Como gobierno de la Ciudad de México, desafortunadamente no decidimos a dónde se van las vacunas que van llegando al país. A nosotros cada semana nos avisan cuántas nos tocan. Y aquí 2 puntualizaciones. En primer lugar, hasta ahora la Ciudad de México ha sido la entidad federativa que más vacunas ha recibido, controlando como porcentaje de la población. Hemos recibido casi 10 millones de vacunas, las hemos aplicado todas. Y entendemos que en las últimas semanas se ha hecho un esfuerzo por atender algunos rezagos geográficos en otras partes del país de entidades que van mucho más atrás. Nosotros vamos al 90% de adultos con una dosis y al 50% con esquema completo, y entendemos que en este momento están tratando de hacer algunos esfuerzos para que otras entidades federativas que van más rezagadas avancen de manera más acelerada en estos días. Entonces, para los jóvenes de estas 5 alcaldías que no han sido vacunados, algunos de ellos desesperados, muy preocupados, pues el único mensaje es aguanten. Es no correcto. Más, no hay más. Entendemos perfectamente la frustración de algunas personas que vieron que iniciamos 18-29 hace 4 o 5 semanas y no hemos concluido. Créanos, como gobierno de la Ciudad de México somos empáticos a ese sentimiento. Tenemos nosotros la capacidad para vacunar si llegaran las vacunas, pero estamos a la espera de que nos asignen vacunas a la ciudad. Esperamos que esta semana nos lleguen más. Entendemos que tiene que ver también con algunas liberaciones de AstraZeneca que se están acelerando estos días. Y sí, por favor, pedirles mucha paciencia, no los hemos olvidado. Nos gustaría ya haberlos vacunado, pero es un tema de cuántas vacunas se asignan a la ciudad por parte de la Federación. ¿Cuántas personas son? Decías que es el 40% de la población de 18 a 29 años. ¿Cuántos son en números totales, Eduardo? En números redondos son entre 700 y 750 mil jóvenes. 700. Con un embarque, si es que así lo decide la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, con uno de los embarques que se reciben, se podría vacunar a esa población. Se le vacunaría de inmediato, me imagino. Es correcto. Nosotros tenemos la capacidad en la Ciudad de México para aplicar por semana. Nuestro tope de capacidad es cerca de 1.2 millones de vacunas a la semana. Entonces tenemos plena capacidad si llegara un embarque completo para hacerlo. Eso no nos preocupa tanto. Tenemos una infraestructura de vacunación bastante robusta. Hasta ahora el limitante ha sido no la capacidad de la ciudad para vacunar, sino los embarques que han sido enviados a nuestra ciudad. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta semana muchas vacunas están llegando a la zona metropolitana, de Moderna, por ejemplo, pero están llegando a los municipios alrededor de la Ciudad de México que habían avanzado de manera mucho más lenta en todas las etapas, incluida esta 18-29 que es la ciudad. Es parte de este ejercicio que tenemos que hacer como país para que no haya tampoco distintos grados de cobertura tan marcados de una entidad o de un municipio a otro. Justamente es lo que te quería preguntar, Eduardo Manuel Peregrino, porque también decía la Presidencia de la República hace algunos días, Moderna también iría para la Ciudad de México, no en el primer jalón. Es correcto. Viene a la Ciudad de México, lo que nos comentó el Plan Nacional de Vacunación, es que viene no a la ciudad, sino al área metropolitana del Valle de México. Ustedes saben, correcto, la ciudad es una parte relativamente grande, pero no la mayoría de las personas que viven en la zona metropolitana. Somos 22 millones aquí, la ciudad son cerca de 9 millones. Sí había otros municipios del área metropolitana que van más atrasados que nosotros y por eso son los que están recibiendo estas semanas de manera más acelerada. En términos de la Ciudad de México, nos hace mucho sentido también que se aceleren esos esfuerzos, derivado de que la pandemia no respeta la división política entre un municipio y la Ciudad de México. Y sí hemos visto que, por ejemplo, lo que vimos en Xochimilco fue mucha gente del Estado de México, de municipios como estos, viniendo a la ciudad, que haya un esfuerzo por hacer que sea más pareja la distribución aquí en la zona metropolitana. Es algo que celebramos y nos ayuda a la zona metropolitana en general para tratar de abatir esta pandemia de manera más acelerada. ¿Caso de los rezagados esta semana tienen oportunidad en alguna alcaldía o también tienen que esperar? Esta semana
semana las únicas vacunas que tenemos son vacunas Sinovac. Vamos a estar haciendo un operativo a finales de la semana para atender rezagos de Sinovac, de personas que se vacunaron en otras alcaldías o que no pudieron ir a su cita original. Pero fuera de eso no tenemos vacunas asignadas a la ciudad al día de hoy. Esperamos que en los siguientes 2 a 3 días que nos comentó el Gobierno de México nos anuncien qué vacunas nos van a poder asignar, pero por ahora solo estaríamos pensando en un operativo de rezagados de vacunas Sinovac. Correcto, con Sinovac. Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias por el espacio. Gracias, Eduardo. Buen día. Bueno, cambio de tema, vámonos hasta a Mapastepec, Ciro. Allá en Chiapas está avanzando la caravana, esta donde pues le dieron ahí unos golpes a algunos manifestantes, algunos pues migrantes, mejor dicho, integrantes de los pues de migración, del Instituto de Migración, algunos empujones también por parte de la Guardia Nacional. Ya entendimos que supuestamente este operativo va a cambiar. Juan Gallegos, director del portal fronterizo en Chiapas, tú lo sigues. Buenos días, te escuchamos. ¿Por dónde van? ¿Cuántos son? ¿Cómo está el operativo de seguridad, Juan? Buen día, Juan. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle a ti y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Sí, la caravana salió hoy por la mañana del municipio de Escuintla, donde durmieron la noche de este domingo. Ya van en la comunidad de Madre Vieja, aquí en el municipio de Mapastepec. Son alrededor de 400 migrantes que salieron el pasado sábado de Tapachula, en caravana donde pues lo encabeza migrantes de Haití, de Venezuela, de Ecuador, de Salvador, de Honduras y también de Cuba. Esta caravana, como tú bien lo decías, pues ya ha tenido enfrentamientos con la Guardia Nacional y con el Instituto Nacional de Migración, pues quienes han intentado frenar esta caravana, donde han habido golpes, como hemos visto ya en las imágenes. Hoy van caminando, el día de ayer caminaron sin ningún problema, no tuvieron la molestia de las autoridades. Este día pues continúan caminando, únicamente los sigue Protección Civil, pues los quienes van atendiendo a estos migrantes, más que nada a niños que han sufrido de insolación y de deshidratación. ¿Cuál es la meta el día de hoy, Juan, allá para este grupo de 400 más o menos? Hoy pretenden quedarse en Mapastepec, pero de acuerdo a los que nos dicen, los que vienen encabezando esta caravana, pretenden caminar un poquito más hasta el municipio de Pijijiapan, que ya estarían más o menos a unos 100 kilómetros de Pijijiapan a Arriagas, para dejar el estado de Chiapas y ya entrar al estado de Oaxaca. Híjoles. Bueno, entonces, ¿calculas en ese número, Juan? Sí, te digo, hoy ella se quedará aquí en el municipio de Mapastepec, porque hace apenas un par de horas acaba de salir una nueva segunda caravana del municipio de Tapachula. Son un aproximado de 200 migrantes los que ya empiezan a caminar, todavía están en el municipio de Tapachula, en el ejido Viva México, y pretenden pues esperar a esta nueva caravana para nuevamente reagruparse y seguir su camino a más que nada lo que piden primero es salir del estado de Chiapas y entrar ya al estado de Oaxaca. Muchas gracias Juan. Que tengan buen día. Gracias. ¿Qué imágenes estas que veíamos? No, bueno, ¿Son pues las del sábado? Son las del sábado, sí, efectivamente. Son dos fundamentalmente imágenes, son imágenes fuertes, ¿no? Solamente una donde va cargando un migrante pues a su hija, y pues ahí en los empujones cae. Finalmente creo que entienden los elementos de la Guardia Nacional, pues que está desproporcionada, Ciro. Desproporcionado completamente. La fuerza no la pueden seguir aplicando y avanza simplemente unos metros este señor, a me refiero justamente, ya lo tiraron, es absolutamente desproporcionado. ¿Qué nacionalidad, no se dijo? Y luego cómo le pegan este hombre de migración que le da unas patadotas ahí, a esto nos referíamos cuando hablábamos con el secretario de Gobernación hace rato, con Adán Augusto López, y hay otra donde se ve, Ciro, no solo donde le da unos buenos golpes, sino cuando lo jalan, digamos, al migrante que está en el piso, todavía le da unos buenos llegues, unos ganchos al hígado, ¿no? Ve tú a saber la adrenalina, ve tú a saber cómo se dan las cosas, pero pues se supone que no están para eso, ¿no? No se supone. Se supone que no están para eso, ¿no? No están para eso, pero también los tienen que detener. Pues es que son imágenes durísimas para el gobierno mexicano internamente, pero bueno, Human Rights Watch ya tomó nota y dijo me imagino que del otro lado de la frontera deben decir, bueno, pues es que se lo despedimos. Ahí están que decían los 27,000 soldados deteniendo, como decía Trump, deteniendo la migración. Y el presidente dijo ayer, seguiremos conteniendo la migración.
¿Así, presidente? ¿Así? Pues ojalá no. De esa forma. ¿Te los encontraste, algunos de ellos, ahora que estuviste en Tijuana y en la frontera, en Baja California? Humberto, Ciro Manuel. La semana pasada. Hola, Humberto. Sí, pasé por el Chaparral, que es el campamento en donde cientos de migrantes de varias nacionalidades, incluidos niños, aguardan respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos en unas situaciones precarísimas de salud, con una situación de mucha cercanía con una zona de muy intenso uso de drogas, con delincuencia, con adolescentes, muchachos y muchachas que están en un evidente riesgo, en una altísima vulnerabilidad por el asunto de las drogas, por el rollo de la prostitución, por el tema de la violencia. O sea, a final de cuentas ocurren varias cosas. Y esas estampas de una tragedia que ya no se expresa a patadas o a gritos o a jalones, pero que permanece ahí, pues es un asunto sobre el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la menos autónoma, la menos independiente en muchísimos años, se ha debido ya pronunciar con respecto a las actuaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal por lo que ocurre en el Chaparral. Además, esta situación en Chiapas ocurre en coincidencia con otras dos estampas. Marcelo Ebrard, así el canciller, haciendo un acto protocolario de bienvenida a los afganos, quienes se convierten en migrantes de primerísimo pedigrí, contra el trato que se le da a los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, etcétera. Y la segunda es de que Andrés Manuel estuvo por ahí justo en los momentos en los que estaba ocurriendo. Él hizo una gira en Chiapas que tuvo como inicio el viernes el bloqueo de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para que no ingresara a la mañanera, pero tuvo otras actividades más durante el fin de semana y regresó ayer o el sábado de Chiapas a la Ciudad de México con esas cosas ocurriendo. Bueno, buen cartón hoy de Rapé en Milenio. Está Marcelo Ebrard poniéndole el alto a una caravana de migrantes centroamericanos y dice: alto, si no traen burka o hijab, ni lo intenten. Ahí está. O sea, cuando la Cancillería utiliza este supuesto prestigio de México de recibir a los migrantes por el muy positivo ingreso de españoles tras la Guerra Civil y durante otras épocas, porque hubo migraciones españolas en los 50. Y aquí creo que obligado a preguntar cuál es la diferencia en la vida cotidiana, no en la ideología, no en las aulas universitarias. ¿Cuál es la diferencia entre los talibanes y los maras salvatruchas? En la vida cotidiana, en el día a día, ¿cuál es? Pues ninguno. En términos de violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres salvadoreñas es emblemática del mundo, emblemática. O sea, la manera en que las matan, en que las abusan, en que está normalizado el abuso sexual en estadios, en camiones. O sea, hay unos videos que hablan de una sociedad verdaderamente disminuida en los valores con respecto a la igualdad de las mujeres. Y los talibanes, ese es el pretexto, esa es la razón. Y qué bueno que entren esas mujeres afganas. ¿Cuál es la diferencia entre los talibanes y las levas que mostraste la semana pasada, las levas de los grupos criminales en poblados de Zacatecas? Ninguna. En Sarabia, ¿no? Es el arrasar, el imponer, el establecer la violencia como criterio de relación de quien puede detentarla y quien no.
Bueno, vamos a pausa. Y regresamos, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Luego del corte vamos a seguir visitando también otros puntos, escuelas en la República Mexicana, algunas ceremonias que se están haciendo y programando por parte de gobernadores, en fin, pues más o menos para ver cómo está el pulso de este 90-95% que dicen las autoridades federales de educación están regresando a clases en colegios públicos de la República Mexicana. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Ciro, Manuel, buenos días. Habíamos estado comentando, o más bien estas declaraciones que dio un investigador de la UNAM, Iván Ruiz, director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, durante un programa de radio el 30 de junio, donde él declaró que los feminicidios son un acto de amor. Esto fue el 30 de junio y apenas en la Radio UNAM. Sí, en Radio UNAM, y apenas la semana pasada, pues estas declaraciones comenzaron pues a volar en las redes sociales, y por eso el rector de la UNAM, Enrique Graue, solicitó a la Junta de Gobierno que se removiera de su cargo a este doctor, a Iván Ruiz. Esto fue el día jueves. El viernes la Junta de Gobierno pues sesionó y por unanimidad decidieron que esto fuera así. El mismo viernes Iván Ruiz publicó una carta en donde decía que había sido imprudente e irreflexivo con estas declaraciones, que él no hacía, que no era su opinión, que él más bien intentaba entender por qué pasaba este feminicidio, que trataba de entender por qué o cómo pensaban las personas, los hombres que mataban a las mujeres. Sin embargo, bueno, él fue destituido y dio una conferencia de prensa donde se disculpó, dijo que pedía una disculpa pública, que si alguien se había ofendido con estas declaraciones, que si las mujeres feministas se ofendieron por lo que dije, les pido disculpas porque yo nunca he fomentado la violencia, al contrario, he tratado de comprender de dónde surge. Esto lo reiteró, que eso era lo que él estaba buscando, que el feminicidio, por más cruento y horroroso que pueda parecer, es un acto de amor, que él se refería a una publicación, que ese no era su pensamiento, y dijo que, que él es muy arrebatado con sus palabras, en las formas en las que intenta explicar de repente lo que pasa, y que él lo que quería ahora era que pues lo escuche la Junta de Gobierno, que lo vuelvan a escuchar pues para ver esta explicación. Inclusive también dijo que pues iba a intentar que lo escucharan los medios de comunicación pues para escuchar esta explicación que él tiene que decir. Esto es lo que dijo. Entonces pues ahí habría que ver, porque finalmente pues ya fue destituido el doctor Iván Ruiz como director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Sí. No duró la mayor cosa, ¿no? Fue muy rápido, ¿no? Sí. Bueno, interesante, a ver si la leemos más adelante, la columna que acaba de publicar rapidísimo, como siempre, Federico Arreola. Sí, señor. En SDP Noticias dice: Adán con Ciro, ¿cuándo renuncia Encinas? ¿No humilla a Olga seguir en el Senado? Pues sí. Rapidísimo, la entrevista fue a las 7:10. Nos dicen por ahí que no es la primera que da como secretario. Bueno, es que todavía no asume formalmente, ya asumió. Pues es que no, él nos dijo, ¿no? Sino que todavía va a la oficina, ¿no? Que había hablado con algunos medios el viernes, pero bueno, entonces, digamos, es la primera que da este lunes. Sí, señor. En el arranque de semana. Y ahora leemos la columna de Federico Arreola: Adán con Ciro, ¿cuándo renuncia Encinas? No humilla a Olga seguir en el Senado. Y es que se está destacando, Ciro, que si bien algunos votaron el viernes porque Olga Sánchez fuera reintegrada y además votada como presidenta del Senado, pues ya en la sesión de ayer, pues de entrada le hicieron el vacío, ya no fueron a la sesión plenaria y
muchos de los que votan poder elegirla como presidente de la mesa directiva al interior de su bancada. En fin, se está haciendo notar ese punto y circulan nombres, por supuesto, de senadores pues que votaron pero que no se presentaron. Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Terminó la mañanera, Sofía. ¿Cuántos entraron todos los gobernadores? No, fueron nada más 11 los estados de... 11 estados a los que hizo enlace el presidente. Destacable el tema de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro aprovechó para decirle al presidente que van a necesitar su ayuda, porque dice que después del huracán son 90 las escuelas que están muy dañadas, dice el gobernador, que también tienen por ahí un modelo híbrido para aquellos que no quieran mandar a sus hijos a la escuela, puedan seguir haciéndolo vía internet, viendo televisión. Y también destacable el tema del enlace con Aguascalientes, porque hasta lo felicitó el presidente, felicita al gobernador, le dice, oiga, pues fue un enlace muy especial porque le entendimos todo lo que nos dijo, porque se escuchó muy bien, dice el presidente, y cerraron con Campeche. Estaba de buenas el presidente. Sí, estaba de buen humor, quizá porque dice que se levantó, que a las 6 de la mañana despertó a su hijo para que se fuera a la escuela, para que empezara otra vez con esta rutina y felicita a las mamás. 11 gobernadores. Entonces. 11 gobernadores. Bueno, interesante el cuadro que presenta hoy Excelsior, trabajo de Leticia Robles, saludos a Leticia, sobre cómo fueron elegidos los presidentes del Senado. Hace un cuadro desde Enrique Jackson, allá a principios de los 90s, y a ver, votos a favor de quienes han sido elegidos presidente del Senado. Quienes más votos a favor tuvieron fue Ernesto Cordero, 127 votos a favor, ninguno en contra. Enrique Jackson, del PRI, 127 a favor, ninguno en contra. Diego Fernández Ceballos, por ejemplo, tuvo 115 votos a favor, ninguno por ahí Manlio Fabio, creo que es unánime. Manlio Fabio Beltrones, 123 a favor, 3 en contra. ¿Quién más? Bueno, ya decíamos Ernesto Cordero. Eduardo Ramírez, hasta mañana, como tal, hasta mañana. Sí. ¿No? 101 a favor, ninguno en contra. Olga Sánchez, 79 votos a favor, 17 en contra. Solo tuvo más votos que en segunda ocasión Ernesto Cordero, que tuvo 77 a favor, 3 en contra. Pero doña Olga ha tenido el mayor número de votos en contra para un presidente de Cámara de Senadores, tuvo 17 votos en contra. Diego Fernández Ceballos tuvo 10, nada más. Y nada, bueno, pues mucho aplauso, pero no muchos votos. Pues es que también tú pones ahí, abres la discusión interna de Morena, está muy claro para los coordinadores parlamentarios de los otros partidos, que es Morena el que continúa en la presidencia de la mesa directiva. Entendido así, pones a no una ni dos, 4 senadores que están buscando la presidencia de la mesa directiva, están cabildeando y de repente pues les das un cachetadón a las 4 para que además abran los brazos y reciban a Olga Sánchez Cordero. Sí, ¿no? Ahora, como sea, tuvo 79 votos a favor, 17 en contra. Una abstención y 29 ausencias. Escribe a propósito de la entrevista que tuvimos temprano, a las 7:10, con el nuevo secretario de Gobernación, con el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Escribe express, rápido, Federico Arreola, una columna en SDP Noticias. La leo. La subió a las 8:50. La entrevista acabó como a las 7:20 y la subió a las 8:50. Gracias a Federico Arreola por la entrada. Dice, muy buena la entrevista que Ciro Gómez Leiva hizo en Radio Fórmula al nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Interesante lo que dijo. Dijo, vengo a retomar el orden político. Es decir, Adán Augusto López cuestionó fuertemente a su antecesora en el cargo, Olga Sánchez Cordero. Frente a una descalificación tan contundente, estoy leyendo a Federico Arreola, pienso que ella debe renunciar a su función en el Senado. Una mujer con su trayectoria, sin duda de enorme relevancia, no debería permitir más humillaciones. Es que la crítica que le hizo Adán Augusto en un noticiero líder, sumada a esa vulgaridad tan hiriente de Twitter, la de que la ministra en retiro ha sido un florero, creo que son motivos más que suficientes para decir, hasta aquí llegué.
Sigo leyendo a Federico Arreola en SDP Noticias. Adán Augusto se comprometió a buscar a los dirigentes de todos los partidos. Ya era hora de que la 4T empezara a dialogar con quienes piensan distinto. México jamás será totalmente de izquierda o totalmente de derecha. Pensar otra cosa es empezar a caminar la ruta del caos. Sigue Federico Arreola. Adán Augusto dijo que se reunirá con todos los gobernadores. Mucho tendrá que dialogar el secretario de Gobernación y sobre todo mucho deberá pactar con figuras de primerísimo orden en el López Obradorismo que encabezan gobiernos locales como Alfonso Durazo en Sonora, Miguel Ángel Navarro en Nayarit y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, pero también con personajes fundamentales de la oposición como Enrique Alfaro de Jalisco, puso aquí Maru Torres, pero es Maru Campos, ¿no? De Chihuahua, y Samuel García de Nuevo León. Sigo leyendo esta columna de SDP Noticias. Adán Augusto dijo que atenderá las protestas de la CENTE. Complicado reto el de entender qué quieren los maestros y las maestras de la coordinadora. Se le desea suerte al titular de Gobernación. ¿La necesitará para conseguir que impere la sensatez donde abunda la necedad? Ya no sé si por ideología, por intereses materiales o por simple altanería. Y luego, a ver esto sobre Alejandro Encinas, escribe Federico Arreola. En la entrevista dijo Adán Augusto López que no removerá a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, pues ha hecho un buen trabajo. Y escribe Federico, la verdad de las cosas es que solo la necesidad extrema de contar con un salario puede llevar a Encinas a permanecer en un cargo de segundo nivel. Si ha hecho tan buen trabajo, ¿por qué no lo eligió el presidente López Obrador como sucesor de Olga Sánchez? ¿No significa eso una humillación excesiva dejarlo en una subsecretaría a él, a Encinas, quien sin duda fue el hombre más importante de Andrés Manuel cuando éste gobernó el Distrito Federal? Y así con esa pregunta cierra esta columna Federico Arreola en SDP Noticias hoy. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a ver, nos están mandando imágenes de Lía Limón. Del Congreso de la Ciudad. Es que sí, hay jaloneos. Le pegaron a Lía Limón. Están reportándose empujones. Mira, temprano hablamos pegadito a las 8. ¿Tenemos las imágenes? ¿No? Ya la estoy mandando Andrea Corona. Justamente porque hoy, insisto, va a haber periodo extraordinario en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, y ahí ya se ha externado que van a ser pues varios movimientos planteados por el Congreso de la Ciudad de México, y suponemos que no está al margen de esto la jefa de gobierno, pues por ejemplo para que no se pueda pintar si fuera una alcaldía del PRD de amarillo, si fuera del Partido Verde de color verde, si fuera del PRI, como ha sido tradicional, y quieren que todo sea pintado del color morado. Sí, ¿no? Le pegaron y está sangrando. No, bueno, y ahorita vas a ver algunos videos, Ciro, algunos videos. Hay otra alcaldesa, la que es de Cuauhtémoc, ¿no? ¿Cómo ¿Qué necesidad había de llegar a esto? Pues cómo tienen que andar brincando. Pues por ahí está cualquiera, podemos hablar. Ahí está Santiago Taboada, y está la propia alcaldesa, la de Cuauhtémoc, que también anda por ahí brincando. A ver si podemos poner ese video entre los granaderos, precisamente para poder evitar los golpes, ¿no?, que se están dando. Aquí sí, pues creo que en el entendido, Ciro, de los empujones que se dan, pero en este contexto los alcaldes llaman a una conferencia de prensa en la escalinata del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué hace ayer la Ciudad de México? Cerca el Congreso. No se puede hacer, se van a otro punto de la conferencia de prensa, quieren acercarse, y con razón, Ciro, pues quieren que permitan el acceso al Congreso. Mira, ella es la alcaldesa elegida en Cuauhtémoc, ¿no? Y ahí anda también, viendo la manera de salirse de todos los golpes, ¿no? Increíble, a menos de que haya un proyecto por parte del gobierno de la ciudad de tensar al máximo la relación con autoridades que, como Claudia Sheinbaum, fueron elegidas en una elección limpia, abierta, que desde luego no les gustó el resultado. Y que, le guste o no al gobierno de la ciudad, van a asumir funciones dentro de un mes. ¿Qué
¿Qué necesidad hay de llegar a esto? Y lo que quieren evitar los alcaldes es que les limiten la función. Dice la jefa de gobierno, no los vamos a limitar. Pues todo parece que sí, indicar que sí les van a limitar la función, que sí los quieren minimizar, que sí los quieren hacer a un lado. E insistimos, yo lo insisto, no es democrático lo que está haciendo la jefa de gobierno y el Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, pues vamos si quieres a pausa, Ciro, y regresamos y nos vamos para allá. ¿Por qué está en esto Claudia Sheinbaum? ¿Cuál es la lógica de Claudia Sheinbaum en esto? ¿Cuál es? Tú conoces bien al gobierno de la ciudad. Pues con todo respeto no lo entiendo ahora, Ciro, ¿no? Entiendo la llegada de Martí Batres, lo entendía como una especie de orden en la administración, pero me dicen, no se te olvide que es un personaje con mucha experiencia en esto y de mover a los grupos políticos. Pues tampoco lo entiendo como un suicida, Ciro, ¿no? Tipo ya maduro como para llegar además a alterar así, pues a la Ciudad de México, finalmente es la Ciudad de México, ¿no? La imagen de una funcionaria pública que va a asumir un cargo importante como es la alcaldía de Álvaro Obregón, importantísimo en la Ciudad de México, golpeada porque quiere entrar a la asamblea. Dentro de un mes va a ser gobernante. Híjoles, qué mala señal y qué triste imagen. Hacemos pausa, volvemos. Manuel. Bueno, vamos a ver esta imagen, Ciro. Hace unos minutos se está haciendo ya el relevo formal, ahora sí formal, entre pues la que es la secretaria de Gobernación hasta, pues por lo que vemos, hasta el viernes, porque ya fue senadora, recibida, elegida, pues con pocos votos, pero elegida presidenta del Senado. Y finalmente ahora, el que vemos ahora en la imagen, esto es en vivo, es Adán Augusto López, nuestro entrevistado número 1, el primero que entrevistamos esta mañana. Adán Augusto López, ya no secretario digas, de Gobernación. No se enoja. No, nomás dije el entrevistado número 1 del programa, espero que eso no les moleste a nadie, ¿no? Ahí está hablando, se están dando un abrazo, Ciro, muy de sana distancia, pero ya es formalmente ahora sí ha tomado protesta de su cargo y posesión de cargo de secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Antes de regresar allá afuera del Congreso de la Ciudad de México, donde hubo pues jaloneos, golpes. ¿Por qué? Porque iban los alcaldes de los partidos de oposición que ganaron las elecciones hace 3 meses, querían dar un posicionamiento. A alguien se le ocurrió cercar el Congreso con granaderos, que ya no son granaderos, y cuando menos una de las futuras alcaldesas, Lía Limón de Álvaro Obregón, resultó herida. Vamos a hablar con ellos. Pero antes, el fin de semana recibí un mensaje de parte de Carlos Ahumada. Carlos Ahumada, para quien no lo sepan, aquel empresario que en 2004 dio a conocer los videos demoledores donde se ve a funcionarios de aquel entonces primer nivel del gobierno del Distrito Federal, de Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero del propio Ahumada. Ese año Carlos Ahumada estuvo en la cárcel, estuvo del 2004 al 2007 y luego pues se tuvo que ir de México. Y me buscó el fin de semana para hacerme un comentario que le pedí si lo podía compartir hoy con nosotros, criticando lo que ha dicho el presidente López Obrador, que lo suyo no es la venganza. Esto en referencia al caso de Ricardo Anaya. Y le pedí a Carlos si podía hacer público ese comentario que me escribiste el fin de semana. Y te escuchamos, Carlos Ahumada. Buen día allá en Buenos Aires. Buen día, Ciro. Buen día a todo tu auditorio. Te agradezco una vez más infinitamente que me des la oportunidad de hacer pública las injusticias y las venganzas que se siguen cometiendo contra mi persona. ¿Y por qué decirlo hoy y en este momento? Es exactamente derivado a las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, concretamente cuando dijo que en su gobierno, y cito textualmente, no existen venganzas ni presos o perseguidos políticos. Y bueno, por lo que en mi caso está pasando alguna de las dos
siguientes posibilidades. O el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, miente y por lo tanto es un mentiroso, o sus colaboradores como el secretario de Hacienda, el licenciado Rogelio Ramírez de la O, así como el fiscal general, el licenciado Alejandro Pérez, no están enterados de lo que pasa en las dependencias a su cargo. Concretamente, el licenciado de la O no sabe lo que está pasando en la Procuraduría Fiscal, a cargo del licenciado Carlos Romero Aranda, y el licenciado Alejandro Hertz no sabe lo que está pasando en la Dirección General de Procesos Penales, a cargo del maestro Dobalá Molina. ¿Y por qué me atrevo a hacer semejantes aseveraciones? Si te acuerdas, como acabas de mencionarlo en la introducción, en 2019 fui detenido aquí en Argentina para que me presentaran ante un juez porque había un pedido de extradición de México por el delito de defraudación fiscal. Después de un año, la justicia argentina decidió negar a México el pedido de extradición, ya que las constancias del expediente que le enviaron quedaba demostrado, sin lugar a dudas, dos cosas específicamente. Una, que el juez que había librado la orden de aprehensión es incompetente. Y dos, que haber omitido, haber pagado 2,000 pesos en el 2012 no es un delito penal. Por lo tanto, eso fue en agosto del año pasado. Por lo tanto, la Fiscalía General de la República, concretamente, el licenciado Raúl Diego Xochicale, subdelegado de Control de Procesos Penales Federales, tuvo que requerir nuevamente al SAT y después a la Procuraduría Fiscal y les preguntó si subsistían en la actualidad las opiniones contables que habían omitido con anterioridad y si existía el perjuicio fiscal. Y para sorpresa de Xochicale, tanto el SAT en febrero de este año y la Procuraduría Fiscal en junio de este año, o sea, hace 3 meses, le contestaron de manera clara e inobjetable que, uno, no subsistían sus opiniones contables del 2016 y que no había existido en ningún momento perjuicio fiscal. Te hice llegar, Ciro, en el mensaje que te envié, las dos contestaciones, que me gustaría hacerlas públicas si es posible. Y nada más hay que leer, son de 3 páginas, hay que leer los subrayados en amarillo. ¿En qué situación quedas, Carlos? ¿En qué situación estás hoy? Ese es el asunto, que bueno, cuando nos enteramos de las contestaciones, tanto del SAT como de la Procuraduría Fiscal, pensamos que se iba a terminar este asunto de manera rápida e inmediata. Porque ¿y qué pasó? Quiero recordarte, sino que hoy tengo una orden de aprehensión y un pedido de captura internacional, ficha de interroja de Interpol, derivado de este asunto. Pero no, para sorpresa nuestra, cuando Ceci se entrevistó en junio de este año, o sea, te vuelvo a repetir, hace 3 meses de esto. Tu esposa, Cecilia Gursa. Xochicale, sí. ¿Cómo? Tu esposa, Cecilia Gursa, ¿y qué pasó? Exactamente. Para preguntarle cómo seguiría el asunto del sobreseimiento, el licenciado Xochicale, de una manera inaudita, se salió de sus casillas, ahí en su oficina, estando en su oficina, le gritó a Ceci, le insultó, y no lo digo yo, sino que su secretaria del licenciado está de testigo, y le dijo que jamás pensaba que el SAT y la Procuraduría le iban a contestar eso, y que si ella no entendía de que yo era un enemigo del presidente y que él no podía pedir el sobreseimiento. ¿Eso le dijo? Repítenos, ¿quién es ese funcionario? Es el licenciado Raúl Diego Xochicale, subdelegado de Control de Procesos Penales Federales. Es la Ciudad de México, sigue gobernada, sigue manejada por René Bejarano. Pero bueno, entonces, la verdad, Ceci salió de ahí, o sea, llorando, y vuelvo a repetir, está la secretaria del mismo licenciado Xochicale que fue, escuchó todo lo que pasó. Ceci no tuvo más que salirse ese día y al día siguiente presentó una queja ante el órgano del control interno de la Fiscalía General de la República. Concretamente presentó la queja ante Arturo Serrano Meneses contra el licenciado Xochicale por los maltratos recibidos el día anterior y por lo que le había dicho. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué concluyes de todo esto, Carlos? Bueno, concretamente concluyo de que
si la Procuraduría Fiscal, la queja no procedió o no han resuelto nada, la queja que presentó contra el licenciado fiscal Especia, por un lado. Por otro lado... Pero lo que concluyes es que hay persecución, hay venganza todavía en contra tuya y de tu familia. Querido Ciro, no hay de otra, o es Juana o es Chana, o los funcionarios de López Obrador están actuando con instrucciones de él y por lo tanto hay venganza, o sea, porque este asunto no tiene pies ni cabeza desde un principio y mucho menos ahora, después de haber emitido esos 2 escritos, tanto el SAT como la Procuraduría Fiscal, o sus colaboradores, concretamente el licenciado Xochicalde y el procurador fiscal, el licenciado Carlos Aranda, no están haciendo su trabajo y no piden el sobreseimiento de la causa penal. O sea, no hay mayor interpretación en esta situación. Déjanos. No hay. Sí. Ahí están los 2 escritos, por eso me interesa mucho y te suplico si puedes. Vamos a revisarlo, vamos a revisar ese caso. Tenemos que hacer un corte y por lo pronto, pues gracias por el comentario. Carlos Ahumada de Buenos Aires. Gracias. Como siempre que pueda expresar la venganza que hay en mi contra. Gracias. Carlos Ahumada desde Buenos Aires. 9:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:39 por la mañana, esta es la información. Yo voy a buscar a todos los presidentes de los partidos. Quiero fortalecer el diálogo con todos y también tendré una reunión con todos los gobernadores, aseguró por la mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El secretario de Gobernación dijo que ratifica a Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos porque ha hecho un excelente papel en esa área y es un servidor público de primera. Sobre las protestas de la CENTE y bloqueos a la camioneta del presidente López Obrador en Chiapas el fin de semana, dijo que hay que atender las protestas de los maestros y darles una solución. Adán Augusto aseguró que paciencia y prudencia le enseñaron sus mayores y que en la Ciudad de México hay menos truenos que en el trópico. Yo creo que Alejandro ha hecho un excelente papel en el área de derechos humanos y no tiene por qué cambiarse. Creo que es un servidor público de primera. ¿Buscará usted o esperará que lo busquen los presidentes de los partidos? Pues he tenido oportunidad de platicar telefónicamente con algunos de ellos y yo voy a buscarlos y voy a ponerme a la disposición de ellos. Tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que intentarlo. Y si hubiese elementos adicionales de tensión política, pues hay que trabajar para distender. Más del 90% de las escuelas en la Ciudad de México están abiertas, informó esta mañana Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal de la capital. Y sobre Ciudad de México, la otra noticia que está llamando mucho la atención, fueron hoy son 9, ¿verdad? 9 alcaldes electos. 9. Iban a exponer una conferencia de prensa, en el Congreso de la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, en la calle de Donceles, y había vallas alrededor del Congreso, había policías que antes se llamaban granaderos, ahora son como granaderos, pero ya no se llaman granaderos. Hubo un choque, hubo empujones, por ahí resultó lastimada una de la alcaldesa, la futura alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Santiago Taboada, alcalde en funciones y además alcalde electo para un segundo periodo de Benito Juárez. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo se dieron estos hechos? Buen día. Hola, Ciro, muy buen día. Un saludo a ti y a todos los auditores. Aquí estamos precisamente, mira, como bien sabes, vivimos una rueda de prensa en la mañana, porque hoy pretenden el último día de sesiones quitarnos facultades a las alcaldías. Una de ellas tiene que ver precisamente con el que nosotros podamos o no tener nuestra policía en Benito Juárez. Y esto tiene que repercutir con toda la ciudad. Es una homologación en la imagen de en los patios. Perdón, es que estamos aquí en el jaloneo todavía. ¿Sigue el jaloneo? ¿Pero qué es lo que quieren hacer, Santiago? ¿Quieren entrar al Congreso? Nosotros queremos platicar, nosotros queremos hacer una mesa de diálogo
llevamos diciéndolo desde hace semanas, que si son iniciativas que afectan a los alcaldes, ¿por qué no nos van a dar oportunidad ni autorización de hablar con los diputados, como cualquier otro grupo que se manifiesta en la historia del Congreso? Es decir, nosotros lo que queremos es una mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque las iniciativas de último minuto que quieren aprobar, porque como tú bien sabes, cambia la relación del Congreso en estos días, es quitándole facultad a las alcaldías. Y entonces, un programa como el de blindar, que queremos replicar en muchas de las alcaldías que se obtuvieron los triunfos, ahora con el asunto de que quieren cambiar los colores. Pero, perdón, Santiago, para el público, ¿lo que quieren hacer ustedes, los 9 alcaldes electos, es entrar al Congreso? Y platicar. Entrar y platicar, eso es lo que quieren hacer. Claro, a ver, les hemos insistido al gobierno en poder platicar. Tú lo has visto, Ciro, llevamos 5 solicitudes de diálogo al gobierno desde que ganamos la elección, en mi caso de los que repetimos, y no nos hemos podido reunir. O sea, eso es un tema que tiene que ver con voluntad política. A ver, el que los alcaldes tengamos más o menos facultades, por supuesto que repercute en que podamos hacer un mejor trabajo. Y el asunto es que aquí ya se ve la mano del nuevo secretario de gobierno, el estilo de cerrazón, en donde a Lía le abren la nariz, en donde a Mauricio le dan toques, en donde a la diputada electa Tania Larios la golpean y le roban su celular. A ver, le lastimaron a Lía. Sí, aquí y luego ¿a quién le robaron el celular? A Mauricio le dieron toques y a Mauricio Tania Tabe. A Mauricio Tabe, a Tania, diputada electa también. ¿Cómo que le dieron toques? Sí, alguno de los elementos traía alguna de estas máquinas que dan toques, y entonces así fue. Ese fue el estrenón de Martí Batres como secretario de gobierno con la oposición. Híjoles. Estamos pidiendo una opinión sobre estos hechos a Martí Batres. Ojalá podamos hablar con él antes de que termine. Bueno, ¿y siguen ahí y van a insistir en entrar? Estamos ahora aquí, haz de cuenta, pasamos el primer cerco y estamos ahorita otra vez en Vallados. Somos literal Lía, bueno, Mauricio puede pasar porque todavía es diputado local. Y pues ya. O sea, es lo que, en verdad, ni veníamos con palos, ni con piedras, ni con mantas, ni con nada. Ni con gente apoyándolos. Sí, a ver, por supuesto que muchos... A ver, hubo una rueda de prensa primero, pero ni siquiera creas que lo que queríamos era pasar, y pues encontramos esta cerrazón, ¿no? A ver, te interrumpimos, Santiago, porque está en la línea Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Buen día, Martí. Buenos días. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. ¿Qué pasó ahí, Martí? Bueno, mira, primero te quiero decir que estoy terminando una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD en el Congreso local, con quienes he tenido intercambios de puntos de vista a lo largo de todos estos días, estas semanas. Estamos en diálogo, llegando a acuerdos, y así lo vamos a seguir haciendo. En segundo lugar, por otra parte, quiero señalar que me parece lamentable que se haya dado este forcejeo. Yo creo que no había ninguna necesidad de ello. Hemos estado abiertos permanentemente al diálogo, a la comunicación. Aquí mis oficinas han estado abiertas para alcaldes y alcaldesas electos de todas las fuerzas políticas. Quienes han tenido el deseo de platicar, así lo han hecho. Quienes no han querido, pues también están en su libertad. Vamos a tener reuniones con alcaldes y alcaldesas electos de todos los partidos a partir del 2 de septiembre. El 2, el 3, el 6 de septiembre vamos a tener reuniones. El jueves. ¿Y por qué el dispositivo? ¿Por qué los policías, Martí, las vallas alrededor del Congreso? Bueno, porque tenemos la responsabilidad de resguardar a los poderes locales e incluso a los poderes federales aquí en la Ciudad de México. Entonces, es una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, viste que se lastimó ahí en los forcejeos, se lastimó Lía Limón, se sangró la nariz, y nos acaba de decir Santiago Taboada, que otro de los alcaldes electos, Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, recibió toques eléctricos, que iban armados con estas macanas de descarga eléctrica. Eso nos acaba de decir al aire Santiago Taboada. Sí, pero de parte del operativo del gobierno de la ciudad no es así. Lo descarto absolutamente. Hemos tenido
manifestaciones, tú lo sabes, Ciro, que son mucho más complejas, mucho más complicadas, y no ha habido confrontaciones de este tipo. De parte del gobierno de la ciudad siempre ha existido la instrucción de la jefa de gobierno de respetar a los manifestantes, de resistir situaciones difíciles y nunca agredir a nadie. Entonces descarto totalmente que de nuestra parte haya habido eso. Nunca habrá una instrucción del gobierno de la ciudad para agredir a ningún opositor ni a ningún manifestante en la Ciudad de México. Nuestro gobierno siempre está abierto al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Bueno, insisten en pasar los alcaldes electos, ¿los van a dejar pasar? Pues claro que sí. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto, pues tienen derecho de pasar los legisladores, fundamentalmente pues para empezar los legisladores que están convocándose. Pero me refiero a los alcaldes, porque dicen ¿también? Que no los dejan. Sí, van a poder pasar. Sí, lo estás diciendo tú, secretario de gobierno. Tengo entendido que quieren entregar algún documento a los legisladores. Sí. No hay ningún problema, deben pasar. Bueno, gracias, Martí. Gracias, Ciro. Gracias. Muy buen día. Pues ya escuchaste, Santiago, deben pasar. No, pues bueno, van a pasar. Pues suponemos que si lo dice al aire en este momento, en los próximos minutos, se abrirá la puerta y podrán pasar. Es correcto. De hecho, así parecía nada sincronizado, mi querido Ciro, porque estábamos en el primer retén que te dije, todavía cuando me hiciste la llama en los empujones, y casualmente pues entra al aire y pues nos abren como y pues lo que yo no entiendo es si la necesidad, si no había necesidad, si están abiertos al diálogo, ¿por qué desde las 4 de la mañana el día de ayer tienen todo cercado? ¿A qué le tenían miedo? En verdad, 9 alcaldes a plantear un tema de una reforma que impacta a la vida de las alcaldías en el último día de este Congreso, o sea, en verdad innecesario. A ver, no estamos cerrados a sentarnos a platicar y decir, ok, vamos a hablar de la homologación de la imagen, está bien, nada más que con condiciones para las alcaldías, pero que sea en el último minuto en esas condiciones me parece increíble, Ciro. Bueno, pues suerte, Santiago. Gracias. Bueno, y sí, creo que tienes razón. Oye, sí van a pasar, ¿para qué ponen vallas? ¿Para qué ponen granaderos? Me parece que dejan crecer un problema innecesariamente, ¿no? Pues sí. ¿Tienes algo más de información ahí en la zona, Javier Navarro? Hola, ¿qué tal, Ciro? Manuel, muy buenos días. Pues es numeroso el despliegue policíacos que se tiene en las calles alrededor de esta asamblea, de este lugar, el Congreso de la Ciudad de México. En este sitio, pues con cierres a la circulación, donde se tienen rejas metálicas y varias filas de estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esto no solamente en lo que es las calles de Donceles de Allende, sino también en todas las que se tienen alrededor, lo que es Tacuba, República de Cuba, Isabel la Católica, a su continuación, lo que es República de Chile, y con esto pues aún algunas fricciones en estos diferentes puntos. Bueno. Esto continuará durante este siguiente día, Ciro, Manuel. Pues ya nos dijo el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que abiertas las puertas del Congreso, y no lo confirma Santiago Taboada. Queda la pregunta, ¿qué necesidad había de esa tensión que deja una imagen de una mujer lastimada? Pues sí. Esa mujer, además, una alcaldesa por la que votó mucha gente en Álvaro Obregón. Bueno, ¿la dejamos? Sí, nada más para puntualizarlo, Ciro, porque el Gobierno de la Ciudad de México insiste en que puntualicemos que fue una alcaldesa, una diputada panista la que pidió el cierre. El problema no es el cierre, el problema es cómo se ejecuta el cierre, es cómo mandan los granaderos, es cómo se empujan con la gente, es cómo una alcaldesa electa sale golpeada, ensangrentada. El problema no es al final quien lo pide, sino con la cosa tan extraña y tan rara de cómo operan un cierre, ¿no? De un Congreso que de entrada no se entiende. Ese es el punto, pero ahí está, queda registrado. Todo por la actitud del gobierno de la ciudad de no haber querido dialogar con nosotros, recibir a estas autoridades. Increíble eso que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum. No sé si recibió una instrucción, no sé si es la estrategia para fortalecerse ante lo que serán las nuevas autoridades. Increíble, ¿no? No haber buscado el diálogo, cuando menos haberlos recibido a tomar un café en bloque o por separado, reducir una tensión que hoy explotó, por fortuna, sin mayores consecuencias. Pero son autoridades electas. O alguien cuestiona el triunfo de
Taboada, de Tabe, de Lía Limón. No supondría que no, señor. Bueno, se nos acaba el tiempo, pareja, nos brincamos la jornada, que estuvo bastante para el olvido, y mejor platícanos de cómo nos van a eliminar del Mundial. A partir del jueves. De este jueves se juega, la selección mexicana juega en el 2, 5 y 8. El 2 es el jueves. Este jueves 2 en el Estadio Azteca contra Jamaica. El 5 con los que lleguen de Europa. Si les dan permiso ya de Europa. Ahora yo leí ahí el fin de semana que los jamaicanos están peor, que todos sus jugadores juegan en segunda división, en tercera división, en Inglaterra. Entonces, a lo mejor como en el fútbol llanero ni se completan los de Jamaica. Sí, van a ver si los refuerzan ahí algunos que estén por aquí en la ciudad, ¿no? Pero sí va a ser difícil, pero aparentemente ya parece que les dieron ya permiso de salir. No, permiso de salir siempre han tenido. No, pero lo que no tienen es permiso de regresar. El permiso del club en específico del club, porque el club no querían que salieran esos jugadores por las cuestiones de la cuarentena y todo eso. El problema es al regreso. El regreso, o sea, que salgan, no va a haber partidos de equipos, sino es fecha de selecciones, pero el problema es cuando regresen de estos juegos, tienen que pasar 2 semanas. 2 semanas. Es lo que no querían los Eso equipos. Es lo que no querían. Pero bueno, parece ser que sí. ¿Y quiénes son los mexicanos, aparte de Raúl Jiménez? Tenemos a los Raúl, españoles. Guardado, está Álvarez del Ajax también. Pero él es holandés. Holanda no tiene ese problema. Portugal tampoco con el Tecatito. El Tecatito Corona. ¿Los iban a venir todos? Sí. Bueno, sí, ya como regresen es su problema. Esa es la cuestión ya. Así como regresen es otra cosa, pero van a estar aquí. El jueves. ¿Y México va a pasar esta eliminatoria caminando? No lo creo, ¿No? No, sobre todo en las visitas. Porque los equipos, ya sabes, en esas visitas... Este juego con Jamaica, si se junta un equipo de Jamaica no está fácil. No, pero yo creo que el primer juego lo tienen que ganar, y el segundo allí en Costa Rica, pues sí será un poco más problemático, pero también yo creo que hay equipo suficiente como para sacar el triunfo por allá. Y luego el tercer juego van a Panamá, de ahí se van a Panamá. Que tienes que jugar con armadura, ¿no? Sí, ahí va a estar. Ya sabes que en estos encuentros eliminatorios, en las patadas, pero ¿Tú jugaste una eliminatoria y no te temblaban las cañitas? No, pero las patadas te volaban por todos lados. Sí, es durísimo. Es durísimo enfrentar a centroamericanos. Selecciones centroamericanas que la verdad como locales, y los caribeños y los del Caribe ni se diga, ¿no? Entonces son equipos que van a ser muy difíciles en esta eliminatoria mundialista, pero yo creo que hay equipo hay equipo para pasar, no caminando, pero sí se va a pasar. Todo esto lo hicimos para que no hables de el triste Cruz Azul. Bueno, qué triste. Empate. Pero lo único que falta es que se rieran por su chistosada del autogol de anoche. Qué triste, qué buena onda. Metimos un gol, claro. Yotun, un autogol. No, pues no. Y después el Jiménez, el Bebote, el que le dicen el Bebote Chavo, metió el empate ahí, Ciro. Pero bueno, ahí está Cruz Azul, pues ya lo tienes ahí. Ahí está Cruz Azul. En el lugar 7. No, buenísimo. Ahí está en el lugar 7 con 10 puntitos. No, hombre, buenísimo. Bueno, suerte a la selección. Suerte. Los que se junten. Ojalá. Gracias, pareja. Nos vamos, Manuel. ¿Tienes algo más? Sí, nada más para especificar, sino Marita Saldaña, que es alcaldesa electa de Azcapotzalco, presidenta de la mesa directiva, nos dice que es falso, que ella no pidió el cerco, como se publicó en una columna en un periódico y que distribuye el gobierno de la ciudad como justificante para la valla en el Congreso de la Ciudad de México, que no es Marita Saldaña. ¿Qué necesidad tenía el gobierno de Claudia Sheinbaum ni de Martí Batres de hacer esto? Pues ahí está ¿Qué necesidad por no dejar pasar a 9 autoridades que dentro de 10 días van a estar en funciones? No dentro de 10 días, dentro de un mes. Dentro de un mes. Bueno, se quedan con Javier Poza, pásela muy bien. Grupo Fórmula, abriéndola con... Lo mejor de Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.